Una vez más saludándoles en el nombre del Señor, esperando de que cada uno se encuentre con su bendición, con su cuidado, cada familia esté resguardada por la presencia de nuestro Dios. Gracias por este tiempo que Él nos permite tener como cada semana para poder meditar en su palabra, para poder eh, entender qué es lo que Él nos quiere seguir mostrando, indicando, hablando, por medio de este libro tan interesante que es del Apocalipsis. Eh, Interesante en la medida en que nosotros nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para comprender cabalmente todo lo que allí está escrito. Quizás pierde entusiasmo, pierde interés cuando lo queremos leer, cuando lo queremos entender como un libro cualquiera, como un libro más histórico, como un libro más eh, que querramos buscarle a la fuerza profecías o mitos o analogías donde no hay. Pero lo principal es que cada uno de nosotros empieza a comprender este libro bajo la dirección del Espíritu Santo. O sea, no hay más forma de entender la palabra de Dios si no es bajo la dirección de su Santo Espíritu. Eh, Cada semana estamos ya progresando mucho más. Hoy estamos ya empezando la segunda parte del capítulo 14. Allí Juan nos va a hablar en cambio sobre tres ángeles nuevos que aparecen en escena, sobre todo llevando mensajes diversos cada uno de ellos y más aún como cuando hemos pasado los capítulos anteriores, antes de un derramar de ira hay un lapso intermedio en el cual Dios nos habla, nos enseña, nos deja algo. En este caso, el capítulo 14 y el capítulo 15 nos sirven para hacer un paréntesis entre lo que estábamos desarrollando, ¿no? Cuando ya el anticristo entró en escena, a lo que vendrá después con las copas de la ira. Pero em, miraremos qué mensaje nos dejan esos tres ángeles nuevos que aparecen en esta parte del capítulo 14 y sobre todo qué enseñanza nos dejan a nosotros, porque em, si hacemos una retrospectiva de lo que estamos tratando, hasta la semana anterior que nos adentramos del 14, hace 2 semanas que terminamos del 13, vemos cómo se desarrollaba la escena esta de la tribulación, ¿no? Que ya entró a tomar posesión, autoridad del anticristo como el líder supremo, el líder mundial, aquel líder que traerá quizás, entre comillas, que traerá algo que nadie lo trajo nunca, que es una paz mundial, conciliación entre cada raza, entre cada religión, entre cada país, entre cada autoridad, etcétera. Es lo que logró y los milagros también que empezó a hacer, esa simulación de revivir, de resucitar como lo hizo Jesús, esa actuación de su falso profeta también, de poder hacer milagros tal cual lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, llevó a que la gente empiece a tener a este personaje como el Mesías. Le rinden la adoración, le rinden el culto y allí es cuando empieza ya a formarse este imperio mundial, este último gran imperio mundial que será el del anticristo. Sí, estamos hasta allí claros. El principio del capítulo 14, la semana pasada que lo empezamos, hablamos sobre este proceso, llamémoslo así, de cambio, de diferencia que se tendrá en tiempo aquí, ¿no? Con entrada a la escena de los 144.000, con esa predicación en un tiempo muy difícil que decía que ellos, a pesar de todo, lo único que siguieron era a Jesús. No les importó quizás el maltrato, que quizás mucha gente les dará de menos, les menospreciará. Ellos al no llevar la marca de la bestia tendrán también eh, sus vidas un poco que ser relegadas de los otros, etcétera. Pero aún así ellos se mantuvieron fieles en ese tiempo. Pero quiero que nosotros miremos algo, ¿no? La característica principal del anticristo, el falso profeta, el dragón es una específica, que es el engañar y el hacer pensar a la gente de ese tiempo de que Jesús en realidad
no es Dios, no existe y no tiene ningún valor. Pero aun cuando es un periodo muy difícil de tribulación, de persecución, de confusión, Dios ha permitido que haya episodios en los que se predique aún el Evangelio, de que se enseñe la palabra y que sobre todo haya gente que se arrepienta. El amor de Dios jamás concluye, jamás termina. Y aún en los momentos muy difíciles, el Señor sigue siendo fiel y sigue estando allí. Lo vimos en un principio en el capítulo 7 con los 144.000 que acabo de mencionarlos. Luego vimos a aquellos dos testigos también que predicaron en Jerusalén y que fueron muertos, pero que también después tuvieron un gran testimonio delante de la gente. Ahora vamos a ver de entre los tres ángeles, el primero es uno que es encomendado también para llevar el Evangelio. Ahora, la diversidad también que utiliza el Señor es muy llamativa. Al final de cuentas, Él tiene la decisión final y sobre todo Él tiene la autoridad de hacer las cosas tal y cual Él piensa que es mejor, o Él siente o Él sabe que es mejor. Posiblemente para nosotros como seres humanos, como personas pecadoras, imperfectas, débiles, que tenemos una mente finita, para nosotros quizás puede sonar algunas cosas como que no está tan lógico, no está tan bien, no está tan correcto, pero para la mente perfecta de Dios está muy bien. Y aquí veremos cómo un ángel predicará el Evangelio. Y es la primera ocasión en la palabra del Señor que vemos que un ángel en realidad predica el Evangelio. Hubo ángeles que anunciaron la venida del Mesías, que anunciaron salvación, que anunciaron los acontecimientos que hoy nosotros conocemos, pero ninguno de ellos predicó el Evangelio. Y esto pasará en el tiempo de la tribulación. Miremos Apocalipsis capítulo 4, versículo 6. Dice así: vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlos a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Algo que será quizás muy notorio para toda la gente de ese tiempo, porque dice que en medio del cielo se vio volar otro ángel, dice. Este ángel, ¿qué tenía? Tenía, dice aquí el libro, el Evangelio eterno. Es un término muy diferente con el que se le menciona la enseñanza. Muchas veces se lo ha mencionado como el Evangelio de vida, como la palabra de vida, como la palabra de Dios, etcétera. Pero es la primera vez que se lo lee como la palabra Evangelio eterno, por una razón. Porque como Jesús dijo en algún momento, todo pasará. Lo único que no pasará es la palabra de Dios. Todo podrá acabarse, todo podrá terminarse. Y aún en el tiempo de la tribulación, aún allí la palabra de Dios seguirá siendo enseñada y seguirá dando oportunidades de salvación y de reconciliación con Dios a aquellas personas que no lo recibieron a Jesús. Es interesante mirar esta expresión, ¿no? El Evangelio eterno, porque para muchos hoy la palabra de Dios podrá ser un libro que no tiene sentido, es un libro antiguo, un libro que quizás no se puede aplicar para el tiempo ahora, un tiempo postmodernista, un tiempo tecnológico, un tiempo que piensa más en la parte de descubrimientos, de ciencia, antes que, como dirían algunos que no creen en la palabra, ¿no? Que enfrascarse en algo que no avanzado, ¿no? Porque dicen es un libro que ya está escrito, las palabras están allí escritas, pero la diferencia de la palabra de Dios con cualquier otro libro es que la Biblia es vida, porque hasta ahora transforma vidas, hasta ahora por el mensaje suyo han llegado muchas personas a la salvación. Por su mensaje han cambiado personas que quizás estaban frías, etcétera. Yo podré leer cualquier libro muchas veces y hay muchos libros que me gustan que los he repetido, varias veces los he leído, pero ninguno de ellos me ha llevado a Cristo, ninguno de ellos me ha llevado a la salvación y mucho menos ninguno de ellos me ha dado una esperanza de una vida eterna, a diferencia de la palabra de Dios. Por eso, como dice Juan mismo en su evangelio, ¿no?
que todo esto se escribió, dice, la palabra de Dios se escribió para que creamos en Cristo y para que cuando creamos en Él tengamos vida. Esa es la razón. Y aquí nos dice que este ángel empezó o llegó con este evangelio eterno, ese evangelio que no ha pasado de moda, ese evangelio que no pasará de moda, ese evangelio que no tendrá palabras desactualizadas, no tendrá un mensaje que quizás habrá que corregirlo, por ejemplo, como una legislación, no como un código, como una ley, una constitución, que cada cierto tiempo toca modificarlas, actualizarlas de acuerdo al transcurrir del tiempo, cambiar términos, etcétera. O como los libros comunes que se han escrito, que dicen que toca hacer una nueva edición para cambiar esta palabra, esta expresión, esta frase, aumentar algo, quitar algo. La palabra de Dios no es así. Por más de que haya nuevas traducciones, por más de que haya nuevas versiones, sigue siendo la misma palabra, con los mismos versículos, con las mismas expresiones, sin aumentar nada, sin quitar nada, porque este es un evangelio eterno, dice aquí. Y esa palabra evangelio que se menciona, sabemos y es conocida que significa buenas nuevas, es decir, un mensaje diferente, porque cuando el Señor Jesús llegó a la tierra, las primeras palabras que él dijo es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Traigo, Jesús dijo, este evangelio, es decir, estas buenas nuevas de salvación, este mensaje distinto, no mensaje religioso, no un mensaje pasajero, no un mensaje emocional, sino un mensaje de salvación que es muy distinto. Y dice aquí el versículo 6, que este ángel tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quiénes específicamente? Dice: a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y así como cuando Jesús vino acá y dice Juan 3:16 que dio su vida por todos, por todo el mundo sin excepción, en la tribulación será lo mismo. El Señor permitirá de que el evangelio se lleve, este evangelio eterno se lleve, dice, ¿a quiénes? A todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo, es decir, a cualquier idioma, en cualquier lugar. Todos escucharán en la tribulación ese mensaje refrescante. Pero miren, después de que llegó esto, justamente después de que el anticristo tomó posesión y justamente después de que él sacó su marca, sacó su identificación para a la gente sellarle y decir: tú eres de mi propiedad, y si tú no te pones la marca, tú no vas a ser nadie. Justamente después de eso, en ese periodo tan convulsionado, quizás muchos dirán: no tengo por qué ponerme esa marca, pero ¿qué hago? ¿A dónde acudo? Llega este ángel en medio del cielo y dice: les traigo un mensaje de buenas nuevas. Así es el amor de Dios. Indudablemente es un amor que no podemos entenderlo. O sea, yo no puedo comprender cómo, aun cuando la gente lo rechazó al Señor, aun cuando la gente decidió seguir al anticristo, aun cuando la gente, muchos de ellos, la mayoría, se pondrían la marca de la bestia, llegó un ángel a predicar el evangelio a todo el mundo sin excepción de personas. Ese es el amor de Dios, un amor interminable. Miremos el versículo 7, dice: ¿qué dijo el ángel? Dice, ¿no? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Teman a Dios y denle la gloria. Aquí hay una diferencia muy grande entre términos. Porque si nosotros recordamos el capítulo 13, la gente le empezó a temer al anticristo, pero era un temor de miedo. Aquí en cambio el ángel dice: teman a Dios, pero no es para un temor de miedo, sino es para un temor reverente, un temor de reverencia a Dios por su autoridad. Esa es la gran diferencia con el diablo y el Señor. El diablo quiere llevar a la gente a atemorizarla, hacerle sentir débil, hacerle sentir que no vale, que no tiene ningún sentido su vida. En cambio el Señor, aun cuando sabe que soy pecador y aun cuando sabe que no tengo méritos, Él dice: solamente tienes que reverenciarme y respetarme por la autoridad que tengo. Es muy diferente. Y después de que el anticristo hizo que le adoren, impulsó la imagen suya, viene este ángel y le dice: a quien deben de temer, a quien deben de respetar, a quien deben de adorar y darle la gloria es solamente al Dios eterno. Porque dice, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria. Teman a Dios y denle gloria. En realidad ese mensaje tiene que ser también para nosotros de nuestro corazón.
temerle a Dios y darle gloria. Porque así como lo dijo el apóstol Pedro, ¿a dónde podemos acudir? ¿A dónde uno puede ir si solamente las palabras de vida eterna las tiene Jesús? Habrá muchos que dirán palabras bonitas, palabras motivacionales, palabras de ánimo, buenos mensajes, porque eso no es descartable. Muchas personas pueden dar un buen mensaje, pueden dar un buen consejo, pero el único que puede dar palabras de vida eterna, de seguridad eterna, ha sido, es y será el Señor Jesús. Nadie puede decir, yo te doy la vida eterna, yo te doy salvación. Y es más, cada religión, cada secta, cada grupo que proclama una divinidad, lo único que llevan es para algo en el presente. Ninguno, nadie ha dicho o ha dado esperanza para la eternidad. Nadie. Solamente Jesús lo hizo. Dar una esperanza eterna de decir, aunque tú ya no estés aquí, tú morarás conmigo y tú tendrás una vida eterna. Él ha sido el único que ha dado un mensaje de esperanza para la eternidad. El resto puedan haber dado mensajes de esperanza muy buenos, pero para esta vida, no más allá. Y dice algo más este versículo 7. Teman a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Está anunciando el ángel algo que pasará un poquito más adelante. Algo que pasará en un capítulo más, después del 15, en el 16, cuando se derramen las copas de la ira. Dice, en otras palabras, parafraseando lo que dice el ángel, no. Están todavía a tiempo. Pueden todavía arrepentirse. Aún con lo que ha pasado, aún con las cosas que han sucedido, aún si tú te pusiste la marca del anticristo. Puedes, dice, temerle a Dios, darle la gloria, porque el juicio ha llegado. El juicio está próximo y el juicio llegará ya. Dice, la hora de su juicio ha llegado. Y entonces dice, adorad a aquel que hizo ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, el único creador, el único dador de vida, el único que ha dado a la humanidad todo lo que existe, es el Dios soberano, Dios eterno. Por eso, dice él, tienen que adorarle, porque Él ha creado todo lo que existe. Esa es la gran diferencia con el resto. Ahora sale cualquier babosada a decir que cada persona es creadora y que cada persona puede crear su camino. No sé de qué sueño equivocado sacaron eso, pero la Biblia es muy clara. Desde el principio dicen que Dios creó los cielos y la tierra. Él es el único que tiene poder creador, el único que tiene poder de dar vida, de quitarla inclusive. Aunque el anticristo haya tenido toda su autoridad, aunque el anticristo tendrá toda autoridad en ese tiempo, el ángel llega a recalcar a decir, él es solamente un ser pasajero. Si él tiene autoridad en ese tiempo, dirá el ángel parafraseando esas palabras, si él tiene autoridad es únicamente porque el Señor lo ha permitido, pero al final de cuentas, quien es el dueño absoluto de todo, quien es el creador de todo, es Dios. Miren, en estas pocas palabras del ángel se saca un mensaje muy contundente y muy profundo. Un mensaje que nos dice que el Señor es el dueño absoluto de todo. Se defiende aquí en este pequeño verso la teoría creacionista, ¿no? Descartando cualquier teoría evolucionista, teoría de explosiones, teoría de cualquier otro tipo. Porque en realidad el único que dio vida y creó ha sido Dios. Nada vino por casualidad y nada vino de la nada, sino exclusivamente de la autoridad divina. Ahora, fijémonos lo que dice el versículo 8, ¿no? Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. También esta analogía, este simbolismo de Babilonia, lo estaremos viendo unos 3 capítulos más adelante, en el 17, más a profundidad. Pero anticipo algo acá.
¿Qué es Babilonia? ¿Qué significa Babilonia? Porque dice aquí el ángel anticipa lo que vendrá después. Ha caído, dice Babilonia. ¿De dónde apareció Babilonia? ¿Cómo? ¿Cuándo? En el Antiguo Testamento podemos ver en el Génesis, en el capítulo 11, en la famosa historia de la Torre de Babel. El rey Nimrod, uno de los poderosos del mundo antiguo, él fue el que fundó la ciudad de Babel o Babilonia. Babilonia se fundamentó en la idolatría. Miremos esa escena de la Torre de Babel. Dijeron, todos tenemos el mismo lenguaje, hagamos algo, construyamos una torre. Pero no era necesariamente porque tenían el mismo lenguaje, sino porque querían ser como Dios, porque empezaron a construir una torre. Y en los descubrimientos arqueológicos miraron qué era esa torre. Cada piso era un aula o un lugar de adoración para un ídolo diferente. Babilonia se fundó de esa forma. Y Babilonia es el sinónimo de la idolatría. Desde el principio hasta el final, la idolatría ha estado en la humanidad. ¿Por qué? Porque Satanás ha querido mostrar cualquier imagen, cualquier bulto, cualquier cosa, cualquier situación para desacreditar la autoridad de Dios. Pero estamos viendo que nada ni nadie está sobre él. La imagen de algún, como lo dicen, santo, que en realidad no son santos, la imagen de un santo no pudo haber dado vida a nadie, no pudo haber creado nada. Es simplemente una imagen. Un personaje por ahí que se hizo llamar profeta como Mahoma, él apareció de la nada, dijo que tuvo un sueño de un ángel, la revelación del ángel Moroni, y de pronto formó una religión. Hay muchas cosas. José Smith, perdón, es el que habló con este ángel Moroni. Les decía de Mahoma, él tuvo otra revelación y fundó a los islámicos. Y así podemos citar muchas otras religiones formadas de la nada, simplemente por, entre comillas, como llaman ellos, revelaciones de ángeles, pero jamás fundadas en algo serio, jamás fundadas en algo que tiene respaldo. Acá nosotros estamos hablando de algo que es para la eternidad, como hago hincapié, y dice aquí, repito el versículo 8, ¿no? ¿Qué hacía Babilonia? Dice, la gran ciudad, dice que hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, es decir, del engaño, de la lascivia, de la idolatría. Eso es lo que se hizo como un simbolismo de Babilonia, tanto físicamente como con simbolismo, ¿no? Porque Babilonia literalmente fue eso, pero también como un simbolismo, como lo veremos en el 17, es el sentido idolátrico, el sentido de querer desacreditar a Dios como autoridad total. En realidad el diablo lo que busca es eso, y el problema es que nosotros, los que creemos el Evangelio, los que sabemos del Evangelio, en vez de quizás mantener firme nuestra fe, nos dejamos llevar por cualquier cosa, por cualquier situación, y decimos, chuta, capaz que sí ha de ser así. No ha de ser tanto que el Señor va a venir. Y nos empezamos a confundir. Pero la idea es que nosotros estemos firmes. Este fue el primer ángel que trajo este mensaje. Si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos mirando a este segundo ángel del capítulo 14. Pero lo importante es que hagamos énfasis en la situación más importante de que estamos viendo. El engaño. Satanás, como nosotros ya hemos estado haciendo hace unos capítulos atrás de énfasis en esto, quiere engañar a la gente quitándole a Jesús la autoridad, queriendo hacer ver a Jesús como un simple personaje, ¿no? Como los islámicos, ¿no? Que ellos dicen Jesús, un profeta, todo bien, excelente, pero no más. Nosotros creemos en Mahoma. Como muchos que le miran, como por ejemplo los gnósticos, que ellos le miran a Jesús como un hombre muy conocedor, muy sabio, pero ser Dios, nada que ver. Los testigos de Jehová es lo mismo, pues ellos dicen Jesús no puede ser Dios, era una simple creación de Jehová. Así lo dicen ellos. Hay que leer un poco más la Biblia para darse cuenta de todas estas cosas. Pero lo importante es que nosotros tengamos discernimiento claro. Y el discernimiento claro lo tenemos por medio del Espíritu Santo. No hay otra forma. Que el Señor les bendiga y que cada día que pasa nos permita entender su plan perfecto. Y sobre todo que si nosotros estamos constantes en la lectura de la Biblia, seremos cristianos responsables
y sabremos, como dice Pedro, presentar defensa correcta cuando nos requieren de hacerlo. Dios los bendiga y si el Señor lo permite nos estaremos mirando la próxima semana.